bendiga. Este es el reverendo Guillermo Morales. Espero que junto con nosotros usted pueda compartir o nosotros todos podamos tener la gracia de apreciar lo que dice la palabra del Señor. En esta ocasión que traemos una reflexión, le saludamos en toda la extensión de lo que quisiéramos proyectar como iglesia, como hermanos, etcétera, porque queremos que el Señor con su mensaje, con su palabra, cale profundo en nuestras vidas y que se haga notorio que Dios sigue visitando al ser humano y a todas las cosas que lo componen alrededor. Por lo tanto, entonces, como parte de la actividad que hacemos, queremos llevar a cabo, queremos ofrecerle esta reflexión que tiene que ver mucho con precisamente muchas de las cosas que están pasando en esta semana, que se celebran en esta semana también, y que queremos plasmar con este tipo de reflexión que se va a ofrecer en esta actividad. Queremos plasmar todo lo que Cristo significa para el ser humano y en todos los aspectos y en todas las facetas en los que a veces no pensamos que Dios está incluido, pero sí lo está. Y como parte de ese tipo de contemplación, ese tipo de consideración, pues es que entonces yo aprovecho para que podamos entre todos ofrecer y ver, ¿verdad? Escudriñar básicamente lo que dice la palabra del Señor para nuestras vidas y que eso represente el mensaje que Dios tiene para hoy, para este momento, eh, y que podamos ver todo lo que contiene ese tipo de escritura, ese tipo de mensaje para nosotros. Créame, en muchas ocasiones eh, yo soy el primero que recibo un mensaje cuando estoy preparando cualquier tipo de mensaje o de reflexión. Yo soy el primero que recibo un mensaje de parte de Dios porque me hace acordarme de muchas cosas que a veces se me pueden pasar por alto. Y en ese sentido también soy beneficiado. Sin más ni más, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué contiene esta porción bíblica que se va a utilizar para hacer la reflexión. En esta noche yo quisiera, entre otros tipos de versículos, yo quisiera circunscribirme o por lo menos incluir las lecturas que se encuentran en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 28, y la que se encuentra en Hebreos, la porción bíblica que se encuentra en Hebreos, capítulo 6, versículos 18 al 20. Pero antes de eso quisiera aprovechar unos segunditos para hacer una oración y comenzar de lleno entonces con toda esta actividad. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor, porque en todas las cosas que hacemos, Señor, si tú estás presente, las cosas marchan de forma maravillosa, Señor. Todas las cosas marchan de manera exitosa. Por eso, Señor, te pedimos y te invocamos en este momento para que sea tu gloria, tu gracia, Señor, que sea tu virtud la que esté con nosotros y nos ayude, Señor, a plasmar el mensaje que tú deseas que ocurra, que se dé, Señor, que se pueda ofrecer en este momento, Señor, en esta actividad. Te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, en este momento sea para exaltar tu nombre, sea para demostrar que tu gloria y tu gracia sigue alcanzándonos de forma milagrosa, de forma indescriptible, Señor amado, y que todo lo que hacemos, Señor, en el nombre de Jesús, podamos, Señor, tener presente en todas las cosas que tú eres el único Dios verdadero, Señor amado, y que por eso te servimos y por eso también dependemos de ti, porque tú eres el que realmente tienes palabra de vida para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Había mencionado que vamos a estar utilizando como versículos base, aunque tengo algunos otros versículos más, como versículos base, Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 28, y la epístola a los Hebreos en el capítulo 6 y versículo 18 al 20.
Dice así de la siguiente manera estas dos porciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En 1 de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, y subrayo, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. También está Hebreos capítulo 6, versículos 18 al 20, que dice de la siguiente manera estos tres versículos, para que por dos cosas inmutables, o sea, que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso tiene mucho contenido. A veces las personas piensan que la Biblia está llena de detalles, ciertamente está llena de detalles, pero podemos ver que Dios quiso incluir todos esos detalles porque algún tipo de significado tienen para mostrarse a nuestra vida, especialmente en los momentos que más necesitamos. Y yo creo firmemente que en esta noche el mensaje que se va a ofrecer va a tener una especie de efecto especial porque es Dios quien está haciendo esto detrás del mensaje que se brinda. Yo he querido mostrar aquellas cosas que pueden sucedernos a todos los seres humanos y que a veces podemos estar en situaciones en las que vamos a necesitar que esa palabra de Dios nos dé un mensaje certero y práctico a nuestra vida para poder aprovechar todo lo que la Biblia contiene y que lo podamos utilizar para nuestro diario vivir, pero también para aquellas circunstancias en las que a veces no nos parece que nos está yendo muy bien. Pues para todos nosotros y para todos ustedes queremos entonces que este mensaje pueda ser ofrecido. Fíjese, hay momentos en la vida cuando sentimos que las circunstancias nos presionan y nos sentimos como que estamos abatidos, como que hay una carga, un peso encima de nosotros y nos sentimos agobiados, nos sentimos con cansancio, nos sentimos con tristeza y pensamos a veces en rendirnos ante esa presión. O a veces nos parece que no hay otra salida que dejar las cosas como están o tratar que no va a haber otra salida, sino que ya nos sentimos de tal manera tan y tan presionados y con tanto peso encima por las circunstancias que nos están rodeando, que a veces pensamos, bueno, yo creo que ya lo único que a mí me falta es rendirme. Pues miren, hermano, hermana, amigo que me escucha, en esta noche esto es el mensaje. Hay circunstancias alrededor de todos los seres humanos, pero no hay necesidad de rendirse nunca. No hay por qué razón rendirse nunca, porque Dios tiene toda la situación bajo control. Dios tiene todo lo que nosotros podamos necesitar para poder hacerle frente y salir de esa situación que a veces nos sentimos, sí, agobiados, cansados, porque el esfuerzo ha sido grande, porque las circunstancias han sido en algunas ocasiones terribles, porque la vida a veces nos sentimos que nos da golpes. Pues para todas esas situaciones Dios tiene una contestación. Y por eso es que yo quiero adelantarles que el mensaje se titula, o la reflexión en esta ocasión, se titula No te rindas. Eso me acuerda un himno que el hermano y pastor René González
cantaba hace muchos años atrás, como antes de comenzar el siglo XXI, en la última década del siglo XX, en los años, los 1990 y tantos. Pues él decía, no te rindas, aunque creas que tu vida se te acaba, aunque creas que tu vida no está en nada, sigue en pie caminando y no te rindas. Porque él lo hacía en la confianza de que él también había vivido unas circunstancias con una enfermedad terrible, que en aquel momento en que la estaba experimentando era una enfermedad que era bien abarcadora, bien avasalladora, bien una enfermedad que se apoderaba de muchas partes del cuerpo humano y hacía que el cuerpo humano fuera disminuyendo en función y se acercara un poco más a la muerte, aunque no se deseaba eso. Especialmente en los momentos en que él lo experimentaba, René González era un muchacho joven y sintió que cuando Dios llegó a su vida y cambió esa circunstancia, él entonces empezó a cantar para Dios porque él sentía que él debía hacer esto expresando agradecimiento por todas las cosas buenas que él había hecho en su vida. Entonces, fíjese qué cosa, que de ahí fue que surgió el que saliera esta letra donde él hablaba de no te rindas, porque él tiene la situación bajo control y él es el que puede dar la última palabra en todo lo que pueda manifestarse en la vida del ser humano. Así que, para que, fíjese, en medio de esa situación, como estaba diciendo, donde sentimos esa presión, el agobio, el cansancio, la tristeza, nosotros tenemos en esta noche, tenemos una especie de presentación o de reflexión en la que queremos mostrarle qué dice la Biblia cuando yo estoy bajo esas situaciones. Así que, para que tengamos una mejor visión, y ya que en el aspecto del aprendizaje siempre se logra obtener bastante resultado cuando hablamos de las cosas que son opuestas para que podamos entender claramente a qué nos referimos. En este momento, fíjese, hemos puesto sobre la mesa el tema de rendirse o de no rendirse. Pero entonces, ¿qué significa ese aspecto de rendirse? Fíjese que rendirse, que es dejar de oponer resistencia, o donde ya yo no muestro más resistencia a cualquier situación. Cuando yo me rindo, dejo de oponerme a cualquier cosa que sea contraria a mí. Así que eso es lo que es rendirse. Si yo dejo de oponer o de poner resistencia a algo, yo me estoy rindiendo. Ahora, lo opuesto de rendirse es la palabra permanecer. La palabra permanecer, cuando hablamos entonces de qué significa esa palabra en griego, en el hebreo, la palabra permanecer se denomina como lehishaer. Esa palabra significa permanecer o quedarse en la misma posición, no moverse del sitio donde la persona está. En el español, la palabra permanecer es quedarse por completo en una posición o quedarse por completo en donde yo estoy en este momento, o también tiene la connotación de durar hasta el final. En otras palabras, cuando yo permanezco, yo estoy adquiriendo una posición, no me muevo de ahí y además estoy tomando la decisión, la actitud de que yo voy a durar, no importa cuán largo sea el proceso, voy a durar hasta el final. Y eso es lo que es el opuesto de rendirse, permanecer. Cuando yo permanezco, yo duro hasta que completo o hasta que llegue el final de esa experiencia o de esa situación. Ahora, para permanecer entonces, ya que, ¿verdad? No he querido darle mucha cabida a la palabra rendirse, solamente como el tema para decir que no nos podemos rendir. Pero no le he dado mucha cabida porque rendirse implica o tiene una connotación negativa. Lo que voy a hacer entonces es voy a hablar del aspecto contrario. De lo que es lo contrario y lo positivo es permanecer.
Y cuando entonces yo voy a hablar de permanecer, fíjese, para permanecer frente a la atmósfera de que hay momentos en que sentimos como que tenemos que rendirnos y dejar las cosas ya quietas y ya decir, no, ya yo no me voy a seguir esforzando porque ya yo no me siento con más fuerzas, etc. Fíjese que debemos recordar que Dios envió a su Hijo unigénito, en otras palabras, el único Hijo que Él tenía, lo envió. Y ese Hijo, me dice Isaías 53, que ese Hijo unigénito era experimentado en quebranto. Fíjese que Dios envió a su Hijo y su Hijo nos entregó varias estrategias o herramientas para que los hijos redimidos de Dios, o sea, nosotros, pudiéramos hacerle frente a la adversidad sin tener que rendirnos. Que nos golpean las adversidades y las dificultades y las pruebas y los sinsabores. Sí, definitivamente en muchas ocasiones nos golpean. Nos sentimos, como yo decía al principio, cansados, agobiados. A veces nos ponemos tristes por causa de esas situaciones. Por causa de cosas que no esperamos, pero llegan a nuestra vida y las tenemos que resolver. Las tenemos que atender. Las tenemos que cambiar. Pues para todas esas cosas que componen la atmósfera en la que nosotros nos sentimos y que a veces nos dan ganas o deseos de rendirnos, para ese tipo de atmósfera, para ese tipo de situación, Jesús tiene y nos ofrece unas cuantas estrategias o herramientas para que podamos, los hijos redimidos de Dios, ¿verdad? Y los hijos redimidos de Dios son todos aquellos que han aceptado a Cristo en su vida como su Salvador y que han aceptado ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para que sustituya en nuestro lugar lo que nosotros no podíamos hacer. Fíjese, me siento en este momento inspirado para decirle lo siguiente. En la cruz del Calvario, Jesús demostró que el único que podía sacar la cara por nosotros, ¿verdad? Es una expresión boricua, el único que podía sacar la cara por nosotros era Jesús, porque era el único que tenía el fundamento y las cualidades necesarias para poder hacerlo, para poder sustituir con su sacrificio como ser vivo y como hijo de Dios. Con su sacrificio, él podía cambiar las circunstancias y podía pagar el precio de lo que era necesario pagar para que nosotros tuviésemos vida eterna. Fíjese qué cosa, que Jesús en la cruz del Calvario no meramente limpió nuestros pecados, también los borró. En el día de la expiación, Israel se dedicaba todos los años, y era una ceremonia que había que celebrar en el pueblo de Israel desde que estuvieron fuera de Egipto, había que celebrar una actividad que se llamaba el Día de la Expiación. En ese día se ofrecía un sacrificio en un cordero que era, un carnero que entonces era sacrificado y su sangre era derramada. Ese sacrificio tenía la función de que Dios, con esa sangre que se derramaba y se cubrían los pecados del pueblo, Dios no los veía. Así que Dios volvía a perdonar a cada año, volvía a hacerse la actividad, la ceremonia, para cubrir los pecados del pueblo y que Dios no los viera. Y eso duraba un término de aproximadamente un año. Así que año tras año había que celebrarlo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, su sacrificio fue derramando sangre, su sangre, para pagar el precio de nuestro rescate, de nuestra redención, de que había que rescatar al ser humano para que no entrara en la eternidad con su naturaleza pecaminosa. Y ese sacrificio lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero lo más importante, el sacrificio de Jesús no meramente cubrió los pecados. El sacrificio de Jesús borró los pecados. Así que ya tiene entonces una función adicional. Y como el sacrificio de Jesús, en vez de meramente cubrirlo, los borra,
ya se hizo una sola vez y con ese sacrificio es suficiente. Ya no hay que repetirlo más anualmente. Ese sacrificio tiene un efecto permanente y eterno para la humanidad. Ahora, les estaba diciendo que Jesús, cuando fue enviado por su Padre a hacer el sacrificio, nos presenta entonces unas herramientas que son maravillosas, unas herramientas que son increíbles para poder hacerle frente en cualquier momento o en medio de cualquier atmósfera, como he estado diciendo, donde yo me siento triste, agobiado, cansado, y que eso hace que yo diga, yo creo que yo me voy a rendir. Pues Jesús nos presenta, al venir a la tierra a ser sacrificado, Jesús tiene disponible, hace que estén disponibles para nosotros unas herramientas que podemos utilizar para que esos momentos arduos en los que nosotros estamos desempeñándonos sean momentos de victoria. Aunque no le parezca o no, usted no piense en la palabra victoria por ninguna esquina, créame, a mí no, mejor dicho, en vez de creerme a mí, crea lo que dice la Biblia. La Biblia nos muestra que va a haber unas circunstancias muy diferentes. Dios nos promete muchas cosas y entre ellas nos promete que va a haber victoria. Va a haber victoria porque tenemos la seguridad de que Cristo nos va a dar esa victoria en toda lucha. Y eso es lo que nos dice Romanos 8, 37 al 39. Dice de la siguiente manera: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo en la cruz del Calvario. Ese fue el que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo en la epístola a los Romanos, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que esa victoria está establecida de antemano, donde Pablo exalta el que por causa de la muerte de Cristo, por causa del sacrificio de Cristo, por causa de ese trabajo maravilloso que vino a hacer Cristo, nosotros somos más que vencedores. Por lo tanto, ya podemos comenzar a decir que en vez de yo rendirme, yo puedo proclamar victoria. Porque Pablo dice en Romanos 8:37, somos más que vencedores. Vamos más allá de una mera victoria. Somos más que victoriosos, mucho más allá. Y llegamos más allá de lo que es una mera victoria. Además, hay consuelo. Hay consuelo. Eso es lo que, mire lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos 6, 18 dice de la siguiente manera: porque por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo, o sea, algo que es el grado máximo de lo que es fuerte, fortísimo, consuelo. Los que hemos acudido para asirnos, ¿verdad?, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, que era el sacrificio el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para que tuviésemos vida eterna. Por lo tanto, quiero repetirlo, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, o sea, que tengamos un consuelo sumamente fuerte para aquellos que hemos acudido a agarrarnos de la esperanza que Cristo tiene puesta o que nos ofrece en su sacrificio en la cruz del Calvario y que fue puesta delante de nosotros para que nosotros nos podamos agarrar de ella. Esa esperanza. Además, fíjese que la Biblia en esta porción bíblica enfatiza que es un fortísimo consuelo. O sea, que vamos a tener victoria en medio de las situaciones adversas, pero también Dios se va a encargar de brindarnos consuelo basados en que el sacrificio en la cruz del Calvario
nos trae una esperanza, y en esa esperanza es que de la que nos podemos agarrar para obtener ese consuelo. Pero no es un consuelo cualquiera, es un consuelo que es sumamente fuerte. La Biblia dice consuelo que es fortísimo. Yo dije ahorita que la palabra fortísimo significa el grado superlativo, el grado máximo de una expresión o de una condición. Fortísimo consuelo, así que es la máxima expresión de fortaleza que Dios despliega para nosotros en medio de cualquier circunstancia. Además de haber consuelo, hay esperanza. Hay esperanza, y hay una esperanza, algo que esperamos, algo que tenemos el anhelo y que tenemos el deseo de que nos vamos a sobreponer a toda adversidad, agarrándonos no de la pared, agarrándonos no de un clavo que esté en la pared, agarrándonos ni sosteniéndonos ni apoyándonos en cualquier poste que haya en la carretera. Nos vamos a agarrar de Cristo. Cristo entonces nos permite que tengamos esperanza, o la esperanza de que nos vamos a poder sobreponer y que vamos a salir con éxito. La Biblia lo dice en forma victoriosa, porque somos más que vencedores. Hay esperanza para nosotros, y la esperanza está basada en que vamos a poder esperar sobreponernos, vamos a poder tener la esperanza de sobreponernos a toda adversidad si nos agarramos de Cristo. Si buscamos fortaleza, si buscamos fuerza, si buscamos ánimo en esa presencia y en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque mire, hermano, yo al principio mencioné algo muy importante. Jesús, ese Jesús, hijo, el único hijo, el unigénito hijo de Dios, ese Jesús, la Biblia me dice en Isaías 53:3, que fue despreciado y desechado entre los hombres, y que fue varón de dolores. Pero también nos dice que Jesús era o fue o sería, ¿verdad? En aquel momento que estaba haciéndose la profecía, estaba profetizándose que Jesús sería experimentado en quebranto. Pero no es para darle un mero título. Ese experimentado en quebranto no es para hacerlo meramente que suene bonito, etcétera. No, es que Jesús, al ser experimentado en quebranto, sabe muy bien lo que estás pasando en medio de tu condición. Él tiene experiencia sabiendo aquellas cosas que nos traen quebranto a nuestra vida. Y en medio de ese quebranto, todavía Jesús tiene la última palabra, donde te dice a ti en este momento, no importa el quebranto que tú tengas o que estés sintiendo, como yo soy experimentado en quebranto, ¿verdad? Nos dice Jesús, como yo soy experimentado en quebranto, yo conozco las emociones, los sentimientos, lo que tú estás experimentando, por lo que tú estás pasando, y sabe muy bien. Por lo tanto, no hay nada mejor dicho, no hay nadie mejor que Jesús para agarrarnos de Él y tener esa esperanza, porque al ser experimentado en quebranto, Él conoce lo que sentimos, Él nos entiende, Él sabe por lo que estamos pasando, y es precisamente el mejor momento y el mejor espécimen, el mejor de todo el universo, el mejor de toda la creación, la mejor entidad o la mejor persona de toda la creación, para poder nosotros agarrarnos de Él, que tengamos consuelo, porque Él conoce por lo que estamos pasando. Además de que hay victoria, de que hay consuelo, de que hay esperanza, también otra de las herramientas que Jesús nos ha puesto en medio de la iglesia y en medio de todas las circunstancias es la oración. Fíjese que la oración, la oración puede ser utilizada como un arma espiritual para triunfar sobre todo mal, sobre toda tristeza, sobre toda congoja. Eso es lo que nos dice Santiago en el capítulo 5, versículo 13. Dice,
hay alguien entre ustedes o está alguno entre vosotros afligido, ¿verdad? Que tenga penuria, que tenga tristeza, que esté, que se sienta eh, acongojado, como dije al principio, haga oración. Busque en medio de la oración que haya consuelo para todas esas cosas y ese estado de ánimo en el que usted tiene. Mire, por algo es que Dios establece en su palabra. Y Pablo entonces es el que nos exhorta a que lo hagamos así. Que siempre estemos orando, que oremos constantemente y siempre busquemos a Dios en oración. No es porque meramente Dios desee que le estemos rindiendo pleitesía, sí, es el único que lo merece, por eso se lo hacemos y por eso se la brindamos, pleitesía, reconocimiento, honor, honra. Lo honramos, lo reconocemos, lo adoramos como el Dios maravilloso que es. Pero además, hay exhortación en la palabra de Dios a que estemos orando sin cesar, porque es algo que nos ayuda a nosotros en nuestro proceso de vida diario. Es algo que va a estar complementando cualquier tipo de condición, o mejor dicho, cualquier tipo de esfuerzo que yo esté haciendo en contra de la adversidad. Para sobreponerme a la adversidad, la oración me trae muchos efectos que quizás no contemplamos o los pasamos por alto. La oración nos permite hablar con Dios. Y que Dios sea nuestro psicólogo, que Dios sea el que nos está escuchando, que nos podamos desahogar con el Señor y decirle, contándole lo que sentimos, lo que estamos experimentando, lo que estamos necesitando, de lo que estamos teniendo carencia o necesidad, ¿verdad? O que tengamos poco de eso en nuestra vida para poder hacer frente a las adversidades. Todas esas cosas las está escuchando Dios. Pero además de que Dios ve a través de la oración las cosas que podemos estar necesitando cuando le confesamos nuestra dependencia, nuestra necesidad, aquellas cosas que necesitamos para poder hacerle frente a la adversidad, además también nos desahogamos con el Señor. Y en ese desahogo, ¿verdad? En ese plantearle a Dios las cosas que sentimos en medio de la adversidad, fíjese que estamos también haciendo algo muy importante. Nosotros nos estamos desahogando, nos estamos sacando, como dicen por ahí, sacándonos del sistema, aquellas cosas que nos están haciendo daño y que minuto a minuto nos golpean en el recuerdo de que todavía no he resuelto esto, todavía me falta esta parte por cubrir, todavía tengo que seguir manejando esta situación porque no le he encontrado una solución efectiva a esa situación, a ese problema, a ese sinsabor. Pero Dios diseñó la oración no solamente para que nosotros nos desahoguemos con Dios, sino también para que movamos su mano de forma efectiva, para que nosotros en nuestra súplica, en nuestro ruego, podamos comunicarnos con nuestro Dios para hacerle ver cómo nos sentimos y que esto provoque a que Dios mueva su mano a favor nuestro, haciendo lo que Dios tenga que hacer. Hay momentos en los que yo a lo mejor no tengo la lucidez mental para poder decirle a Dios todo lo que yo necesito. Pero Dios lo conoce desde antes que yo lo haya pensado, o aun cuando yo no lo haya pensado, Dios también lo conoce. Conoce qué yo necesito, conoce qué me hace falta, conoce cómo yo me siento. Y entre todas esas cosas, cuando yo estoy comunicándome con el Señor en medio de la oración, Dios también hace cambiar las circunstancias. Dios también crea situaciones nuevas a favor nuestro. Dios también nos cubre con su manto y nos da protección. Como dije ahorita, saca la cara por nosotros en medio de cada situación. Así que la oración también es una de las herramientas que Dios nos ha dejado y que se plantea como parte de las cosas que vino Cristo también a enfatizar para poder hacerlo. Mire, ¿por qué yo digo eso? Porque mire lo que pasaba con Cristo.
Cristo oraba. Cristo oraba frecuentemente, rutinariamente, tenía la costumbre de orar. Eso lo vemos que él se fue en el desierto antes de comenzar su ministerio. Él se fue al desierto por 40 días y estuvo allí en ayuno y oración. Además también en el huerto de Getsemaní como una preparación para lo que le esperaba en la cruz del Calvario. Jesús estaba orando. Jesús también lo vemos como y de la naturaleza y la forma en que Jesús oraba al Padre cuando le enseñó a sus discípulos a hacer la oración del Padre Nuestro. También Jesús demostró la importancia como herramienta de la oración cuando se fue al huerto de Getsemaní en preparación, como dije ahorita, para ese sacrificio de la cruz del Calvario. Y estuvo orando y oró en varias ocasiones antes de pararse y ver que sus discípulos estaban dormidos y habían sido dominados por el sueño. Pero la necesidad que Jesús tenía en aquel momento, fíjese, aún siendo el Hijo de Dios, también nos demostró que la oración era algo que se necesitaba y que el ser humano se iba a beneficiar grandemente de esa misma oración. Ahora, fíjese que también hay una cosa que la Biblia nos señala y que Jesús mismo en el capítulo 17 de Juan, del Evangelio de Juan, nos muestra claramente. Y es que la Biblia nos enseña a que en medio de la congregación y en medio de la reunión de santos que nos reunimos a adorar a Dios, hay hermandad. ¿Y qué yo quiero decir con esto? Pues que en medio de la hermandad se fomenta la unidad de grupo, la unidad de sentimiento, la unidad de pensamiento. Eso fue lo que Jesús le dijo al Padre en el capítulo 17 de Juan. Le dijo, Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que eso era muy importante para Jesús y para Dios. Cuando Jesús le ora al Padre y le pide, permite, Padre, yo te pido, Padre, que ellos continúen unidos, que ellos se comporten como una sola entidad, unidos entre ellos, y que sea de la misma manera como el Padre y Jesús eran uno solo, una sola entidad, y se comunicaban y se hacían sentir, se manifestaban cómo se sentían, y todas las cosas que a nivel espiritual ellos se transmitían, eso hacía que se convirtieran en una sola entidad. Pues eso es lo que la hermandad en medio de la iglesia fomenta, el que haya esa unidad. Y en medio de esa unidad y de hermandad ocurren muchas cosas. Como Jesús dijo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero además, esa hermandad se manifiesta en que cuando hay gente con necesidad, cuando hay hermanitos con necesidad, gente o hermanitos, los que sean, que tengan necesidad, hay gente que está dispuesta a sacar un ratito, una porción del tiempo de su vida para hacer oración por las necesidades de los demás. Pero si nosotros nos quedamos en eso, pues sí, pensamos en forma general. Pero mire, Santiago capítulo 5 y versículo 14 va más allá. Primero dice que si alguno está afligido, que haga oración. Y si está alegre, pues que cante alabanza. Pero si hay aún hasta una enfermedad, fíjese lo que dice Santiago, el apóstol Santiago, que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y sigue diciendo Santiago más adelante, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Claro, por Jesús. Así que fíjese qué clase de efecto maravilloso tiene ese aspecto de la hermandad que existe en la comunidad cristiana, donde hay tanta gente que está deseosa y que está dispuesta a sacar un tiempo de su vida para hacer oración por los demás, aunque no estén en medio de la congregación de la iglesia.
siempre hay la disposición de poder tener la oportunidad de orar por las necesidades de otros, especialmente cuando nos lo solicitan. Hay veces que nosotros por respeto tenemos que preguntar, ¿tú me permites orar? Para poder realizarlo, cosa de que la persona no vea como que le estamos imponiendo eso. Pero en términos generales, mucha gente siempre acude a la iglesia, acude a personas que saben que oran para poder solicitar el que se ore por su condición para que Dios sea movido en su mano y que cambie las circunstancias negativas o que pueden ser adversas para esa persona. Así que la hermandad en medio de la iglesia también procura el que a través de unirse para procurar bienestar a través de la oración, también es otro de los fenómenos, o mejor dicho, de las herramientas que Jesús nos proporciona y nos provee para que podamos hacer frente en medio de la adversidad. Así que fíjense que a manera entonces de cerrar este tema, yo tengo que decir lo siguiente. Podemos mantenernos firmes en medio de la, en medio de la adversidad. Podemos mantenernos firmes. Hay una exhortación a mantenernos firmes como parte de esta reflexión. Y podemos mantenernos firmes porque la Biblia nos dice que hay victoria para nosotros en medio de la adversidad. La Biblia nos dice que hay esperanza en medio de la adversidad. La Biblia nos dice que hay consuelo en medio de la adversidad, que hay herramientas específicas para hacerle frente al mal, incluyendo la oración. Y que, por si esto fuera poco, por último, aunque esto no es poco, por si fuera poco lo que hemos dicho antes, Jesús también pelea por nosotros y nos hace ver que nosotros sí podemos adquirir victoria y podemos tener esperanza y consuelo y que podemos estar en medio de la hermandad de la iglesia para poder hacer frente a las adversidades, que ellos nos apoyen, que nos ayuden en oración, que nos apoyen en medio de esa oración, que estén con nosotros, que compartan las situaciones, que nosotros podamos depender y apoyarnos en ellos en medio de esa situación. Ahora, habiendo dicho esto, significa que tenemos que llegar a una conclusión. Y la conclusión es que como tengo victoria, esperanza, consuelo, oración, hermandad, y Jesús pelea por nosotros, no te rindas. Si tú estás pensando rendirte en este momento, yo te digo, no te rindas. La palabra de Dios nos dice, no te rindas. Quiero aprovechar para si hubiese alguien que estuviese pasando por una situación parecida como los ejemplos que hemos estado dando y que todavía no cuenta con esas herramientas, que todavía quisiera tener la oportunidad de experimentar eso en su vida, donde Cristo es el que ocupa el lugar preponderante en la vida de usted, y que pueda usted tener el beneficio de todas estas cosas que se han mencionado. Yo invito a que cualquier persona que desee la oración, nosotros podemos en el momento preciso, usted puede comunicarse con la iglesia y podemos orar por usted. Podemos orar para diferentes cosas, podemos orar por consuelo, podemos orar por esperanza, podemos orar para que usted tenga una salida exitosa de cualquier experiencia negativa o adversa, pero también queremos ofrecerle el que Jesús también está disponible para usted, para que él también, como lo hace con nosotros, peleando, ayudándonos a pelear nuestras batallas y que saque la cara por nosotros, nosotros también queremos ofrecerle ese Jesús, para que usted cuente con él como estamos contando nosotros con él, para que usted tenga la oportunidad de también experimentar lo que puede ser Jesús en su vida. Y por eso quisiéramos que si en algún momento usted tiene esa situación de necesidad, usted se comunique
por los medios y los canales que le vamos a estar ofreciendo para que usted pueda también disfrutar y tener esa oportunidad. En este momento todavía podemos mencionar que todavía hay unas actividades que seguirán llevándose a cabo y celebrándose en medio de esta Semana Santa. Todavía en el culto del domingo podemos recibirle para que esté con nosotros, comparta con nosotros y podamos también en forma presencial o en forma virtual poder ofrecerle ese Dios que nos hace a nosotros tener todas estas cosas: consuelo, misericordia, esperanza, ayuda, oración, hermandad, y que Dios sea el que saque la cara por usted también. Así que antes de despedirme, yo quisiera volver a hacer una oración para entonces poder terminar. Señor, te damos gracias. Gracias por todas las cosas, Señor, por esta oportunidad tan maravillosa, porque creemos firmemente en que tu palabra, Señor, es difundida por los aires, por los medios, por todas las situaciones, por todos los métodos, Señor amado, en que podamos nosotros proclamar tu palabra. Señor, gracias te damos porque podemos contar con esta oportunidad, porque podemos, Señor amado, tocar la fibra y la necesidad de algún ser humano que pueda estar necesitando en este momento este tipo de alivio, este tipo de consuelo. Te pedimos, Señor, que este mensaje que ha sido expuesto, Señor, llegue a las vidas, a los corazones, Señor, y que haga una diferencia, Señor, que empiecen estos seres humanos que han estado, Señor, al alcance, Señor, de este mensaje, que puedan experimentar, comenzar a experimentar cosas maravillosas que han sido producidas por ti, Señor, en la vida de ellos a través del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo vaya dando el mensaje maravilloso, vaya plasmando esta palabra, Señor, poderosa por demás, Señor, en medio de todas las vidas, los corazones, las mentes, Señor. Y que puedan entender, Señor amado, quién eres tú, quién puedes ser tú para ellos, Señor, en medio de toda circunstancia. Y que no hay circunstancia tan mala y tan negativa y tan funesta y tan terrible que no pueda ser dominada por Jesús de Nazaret. Al contrario, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario estableció el dominio pleno de todo lo que es el aparato de Dios, Señor, el aparato de Dios y todo lo que es esta presencia de Dios en la vida del ser humano, todo lo que puede realizar. Ahí fue evidente en ese sacrificio, Señor, todo lo maravilloso que tú desenvolviste, todo lo maravilloso que tú desplegaste del reino de los cielos a favor del hombre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todas estas cosas y te pedimos que tú sigas, Señor amado, haciendo el efecto del mensaje que tú has querido que sea proclamado a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora entonces nosotros nos despedimos de esta actividad en medio de esta reflexión y queremos no irnos sin decirle: puede visitar nuestra iglesia. Tenemos culto los martes, los jueves a partir de las 7:30, y entonces los domingos el culto de oración, el culto de adoración y evangelístico, luego entonces de la escuela dominical que comienza a las 9:15. Así que les invitamos a que puedan estar con nosotros para compartir y para poder orar, si es que usted necesita la oración, poder orar con usted y poder acompañarlo en medio de todo proceso. Dios les bendiga y Dios les guarde.